tanto las constelaciones como el Ho'oponopono, como el curso de... O sea, todos me dicen que el único camino posible es la unidad. Y las personas a veces les cuesta comprender, ¿no? Porque a mí me ha llevado mucho tiempo comprender qué es la unidad. Porque uno dice unidad, claro, sí, uno, me hablan de uno, pero ¿qué es ser uno? Uno podríamos decir que es lo contrario a dos, ¿no? O sea, sería no dos. O sea, cuando yo tengo uno, es porque no hay dos, solo hay uno. Claro, cuando decimos uno, parece que este uno fuera yo. Yo como esta persona, la identificación que tengo con esta persona. Y cuando digo persona, me refiero a todo, a la personalidad, el alma, el espíritu, o sea, este conjunto de masa, ¿no? Huesos, sangre, bueno, todo lo que me compone mi cuerpo físico, más lo que supuestamente yo soy, ¿no? Que soy más que este cuerpo, y me identifico con eso, y creo que es a ese uno al que le está hablando la espiritualidad. Y no es así. La espiritualidad verdadera es aquella que me habla de que solo hay uno. O sea, si hay uno, es que hay uno. Y vuelvo a repetir. Nosotros hablamos, por ejemplo, podemos tener idea de Dios, el universo, la vida, bueno, la divinidad. No sé, llámenle como quieran, el nombre no es lo importante. Eso es el uno que somos todos. Claro, ustedes dirán, pero ¿cómo? ¿Cómo puede ser? Si a mí me enseñaron que el universo es otra cosa que está fuera de mí y yo estoy acá, ¿no? O a lo sumo soy un punto en el universo, o no sé. No, es que somos uno. O sea, todos esos que nos vemos así como cuerpos, a nivel trascendental, podríamos decir, metafísico, solo hay uno. Lo que pasa es que para poder vivir esa unidad, que es la verdadera sanación, para eso estamos aquí en este hospital grande, tenemos primero que trabajarnos a nosotros mismos para desapegarnos de este que yo creo ser. Y ese desapego es dolorosísimo, porque yo, bien, digo yo, y me señalo aquí, yo quiero ser mejor, yo quiero tener abundancia, yo quiero que mis relaciones fluyan divinamente, yo quiero experimentarme en paz a cada instante, yo. Es una espiritualidad basada en algo que se llama egoísmo, ¿no? Yo. Todo eso que está ahí fuera sería el no yo, lo que no soy yo, eso que está fuera. Pero la espiritualidad me habla de que no existe separación. Todas. El Ho'oponopono me dice, ahí afuera no hay nada. El curso de milagros me dice lo mismo. El Advaita. Menos todo. Hasta las constelaciones me dicen lo mismo. Constelaciones familiares me dicen el gran espíritu. Hola, Marielí. El príncipe, la verdad, me encanta. Bueno, gracias. Si tenés una pregunta, ya podés ir haciéndola. Lo que sea. Lo que sea. Así vamos poniéndole onda a esto. Porque yo lo voy a ir haciendo así el directo. Esto es como un experimento. Yo lo voy a poner así de a ratos cuando tenga que ir a hacer alguna cosa. Pongo una pausa y después voy a continuar. Es hacerlo así a lo largo de todo el día. Quiero ver, a ver el interés de las personas. Porque claro, cada uno tiene... Hola, ¿qué tal, Erika? Gracias. Si tenés una pregunta, Erika, podés hacerla en el chat. Las constelaciones dicen eso. Apuntan a que terminemos diciendo sí a la vida tal como es. Claro, cuando nosotros vamos a constelar, para hacer un ejemplo, esto es una analogía que se me está ocurriendo ahora.
yo me encuentro en conflicto, no sé, qué sé yo, me llevo mal, o tengo problemas de dinero, vamos a partir por ese que el que tenemos todo. Tengo problemas económicos, entonces, bueno, voy a constelar, configuro mi constelación en un campo, que sería un espacio, en un tiempo o en un no tiempo. Los representantes se paran ahí, ¿no? ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Ya que yo tengo la mesa acá, miren, vamos a hacer así. Miren que a mí me gusta ser interactiva. Yo soy esta, una persona que vive en un mundo, a su vez en un país o en un continente, vamos a empezar, un continente que está, de ese continente hay países y dentro de ese continente, en un país determinado, dentro de un pueblo, ciudad o llámesele como sea, y pertenece a su vez a una familia, por eso vivo en un barrio, en una casa, con unos tales seres, ¿no? Con los cuales me relaciono. Bien. Acá estoy sola. Bien. Cuando hablamos de unidad, como les hablaba hace un rato, yo no estoy hablando de unidad de mí sola, sino de una unidad en la que se refiere que yo tomo conciencia de que yo soy relación y me relaciono con un mundo. Ese sería el campo. ¿Sí? En ese campo hay de todo. Hay objetos a los que llamamos, objetos, qué sé yo. A ver, vamos a hacer un ejemplo. Mi casa, me relaciono con el dinero, me relaciono con mi trabajo, ¿sí? Con objetos que digamos no son personas, para poder diferenciar. Pero a su vez yo me relaciono con personas. Tengo, no sé, una pareja o marido, si me casé, tengo hijos, ¿no? Bueno, yo tengo 2 hijas, tengo 2 hijos varones, ¿no? Entonces tengo 2 hijos, 2 hijas, una pareja. Puede ser que todos no vivamos en el mismo espacio físico, pero energéticamente estamos unidos. ¿Sí? Entonces cuando yo voy a constelar, ¿no? Lo que yo estoy haciendo, para eso sirve constelar. Yo otra vez subí un video para qué sirve, pero bueno, yo les aclaro por las dudas. Lo que yo estoy haciendo es ver dónde estoy ubicada yo energéticamente, o sea, cómo veo el mundo, por decirlo de otra forma, con respecto a los demás. Entonces vamos a suponer que yo veo mi casa, el dinero y mi trabajo, los veo acá, por decir algo, ¿eh? Los ubico ahí. A mi pareja la pongo por acá, mis hijos están por allá, qué sé yo, ¿no? Hago una configuración. Eso me dice dónde estoy yo. Mientras yo estoy viviendo mi vida acá diaria, yo no veo esto. Porque esto es algo inconsciente. O sea, cuando yo constelo, ya sea una constelación individual, que es con estos muñequitos, o en una constelación con personas de carne y hueso, que yo también las voy a ubicar de la misma manera, yo eso no lo veo. Yo vivo mi vida desde mí y percibo el mundo desde mis ojos, desde mis ojos físicos, y veo las cosas ahí, en diferentes espacios, cerca, lejos, unos que están, si el cuerpo está ahí, yo creo que está conmigo, si no, no está presente el cuerpo, no está conmigo, digo, no hay nadie. Pero a nivel inconsciente, esto es lo que está sucediendo. Entonces yo no vivo la unidad, porque mi campo energético no está en orden. Por ejemplo, en esto que estoy mostrando acá, que es un ejemplo, entiéndase, yo me considero el centro, ¿no?, del mundo, miro hacia el mundo, pero todos ellos no los veo. Por más que en la vida diaria parece que los veo, porque veo sus cuerpos, pero en realidad no los veo. Entonces yo no estoy viviendo la unidad. Por eso todos esos desarreglos, desajustes que hay en mi campo,
después yo los experimento como enfermedades, carencia de dinero, problemas en el trabajo, con mi casa, etc, etc, etc. Por eso es muy importante entender lo que significa unidad.